Reciprocidad solamente existe para la licencia de aplicador privado y entre los estados de Washington y Idaho. Esto quiere decir que si tú tienes una licencia de aplicador privado aquí en Oregon, Idaho y Washington te pueden dar una licencia en reciprocidad con la que tienes. Para los demás tienes que presentar los exámenes necesarios en Oregon. Nota: Washington sí otorga la licencia por reciprocidad si tienes licencia completa. Las categorías que nosotros ocupamos en Landscape son Ornamental and Turf Herbicide y Ornamental and Turf Insecticide Fungicide. Protegiendo a las personas en el área del trabajo. OSHA, Ley de Salud y Seguridad Ocupacional. El Departamento del Trabajo de Estados Unidos está a cargo de OSHA. La ley aplica a patrones o rancheros que tienen 11 empleados o más. Los patrones deben de guardar récord de cualquier accidente serio que cause que los trabajadores se lastimen, se enfermen o mueran. El empleador debe hacer reportes regularmente a OSHA. El empleador no necesita hacer ningún reporte y solo se resolvió con los primeros auxilios. En caso de que alguien se lastime pero no pase a mayores y con los primeros auxilios quede bien, hasta ahí nomás se queda. Si los trabajadores tienen preocupaciones sobre el uso de plaguicidas, periodo de reentrada, fuertes efectos en la salud u otros peligros y accidentes, su empleador tiene la responsabilidad de proveer el apropiado entrenamiento y asistencia. La Oregon OSHA, Occupational Safety and Health Division, aplica esta ley en Oregon. Oregon OSHA también tiene algunas leyes que son más estrictas que la OSHA federal. Por ejemplo, la Oregon OSHA inspecciona todos los ranchos, incluso aquellos que tienen menos de 11 trabajadores. Mientras que la federal requiere que los patrones tengan 11 trabajadores, el estado es más estricto porque aunque tenga menos de 11 también los inspecciona. Estándar de protección a los trabajadores, la WPS. EPA creó la WPS para proteger trabajadores a la exposición de plaguicidas en el trabajo. Oregon OSHA está a cargo de las leyes de Workers Protection Standard en Oregon. ¿Quién está cubierto por la WPS? Trabajadores de ranchos, granjas, áreas forestales, invernaderos, viveros, aplicadores de plaguicidas, los que mezclan, cargan y aplican los plaguicidas directamente. Trabajadores de agricultura, que trabajan en ranchos, en áreas forestales, viveros, que tienen contacto con la vegetación que fue sprayada. Entonces, la WPS los protege de no entrar en periodos que no están autorizados. ¿Quién no está protegido por la WPS? Un control de plagas pagado por el gobierno, usos ganaderos, plantas en casas, apartamentos, jardines, viveros en las casas, jardines ornamentales, parques y pastos públicos y privados, inyección directa en las plantas de granjas, pastos y pastizales, derechos de vía, edificios, mascotas, plaguicidas en trampas, prueba de plaguicidas sin registro, cuando solicitan un permiso al gobierno federal o al gobierno estatal. Ese tipo de prueba o experimento no está cubierto por la WPS. Algunas aplicaciones después de la cosecha tampoco están cubiertas por la WPS. La WPS, reglas para los empleadores. Te afecta si tienes o manejas un rancho, un área forestal, viveros, invernaderos, donde tú usas plaguicidas con la etiqueta que lleve instrucciones para WPS. Contratas trabajadores para producir plantas en un rancho, área forestal, viveros e invernaderos. Corres un negocio en el que se aplican plaguicidas
en un rancho, área forestal, viveros o invernaderos. Eres un aplicador de plaguicidas o consultante de cosecha y te contratan para trabajar en un rancho, área forestal, viveros o invernaderos. Proteger las personas durante la aplicación. Aplicadores no deben aplicar en cualquier forma que pueda exponer a trabajadores u otras personas. Es posible que trabajadores no puedan entrar cuando se aplican plaguicidas en ciertas áreas. Intervalos de entrada restringida o REI. Todos los WPS plaguicidas, o sea, los que tienen la etiqueta especificaciones para Worker Protection Standard, tienen un periodo de reentrada que oscila entre 4 a 30 días o más. La etiqueta te dice cuánto dura el periodo de reentrada. Los trabajadores tal vez no puedan entrar en áreas con RI sin entrenamiento especial. Equipo de protección personal. Aplicadores y trabajadores deben de usar ropa especial y equipo para protegerse de los plaguicidas. Esto es llamado PPE o Protective Equipment. Empleadores deben de proporcionar PPE o PPE a los trabajadores que tengan que entrar antes a las áreas con periodo de reentrada. Empleadores deben mantener el equipo protectivo en buenas condiciones. Ayuda de emergencia. Los empleadores deben de llevar al doctor o a una clínica a aplicadores o trabajadores que se han intoxicado o dañado con plaguicidas. El empleador debe proporcionar información a médicos y enfermeras. En lo que se refiere a material para la limpieza, empleadores deben de proporcionar jabón, agua y toallas a aplicadores y trabajadores para la limpieza normal y en caso de emergencia. Esto se refiere a la agricultura, donde afecta al WPS. Entrenamiento de seguridad de plaguicidas. Aplicadores y trabajadores deben ser entrenados en seguridad con plaguicidas. Aplicadores deben ser entrenados antes de empezar cualquier trabajo con plaguicidas con un programa autorizado por EPA. Trabajadores de la agricultura deben ser entrenados en Worker Protection Standard en los primeros 5 días de haber sido contratados. Contacto con el aplicador. Alguien debe hablar con el aplicador cada 2 horas por lo menos si está aplicando un plaguicida con el símbolo de la calavera en la etiqueta. Alguien debe estar con el aplicador todo el tiempo si está aplicando un fumigante en un vivero. Anuncio para los trabajadores. Los empleadores deben dar advertencia a los trabajadores tanto por escrito como verbal, en el lenguaje que ellos saben. En el caso de nosotros que hablamos español, los patrones deberían de poner un sign o un letrero en español para que la gente pueda entender el riesgo que corre. Y se debe poner antes de que se aplique el plaguicida. Escribir cuánto abarca el periodo de reentrada. Por ejemplo, si abarca de las 6 de la mañana a las 2 de la tarde o de las 2 de la tarde a las 10 de la noche, que vaya detallado en el letrero. Y describir el área que fue tratada. Decirle a los trabajadores que no entren en el área tratada antes que termine el periodo de entrada. Información en el área de trabajo. Workers Protection Standard. Póster de seguridad hecho por EPA. Debe haber un póster de WPS en el lugar de trabajo. Debe estar información con nombre, dirección y teléfono en la clínica o hospital más cercano, donde pueda atenderse una emergencia de un intoxicado. Información de cada plaguicida aplicado. Estos récords deben de guardarse por lo menos 30 días. Saber dónde encontrar la información que ellos necesitan. Esto se refiere a los trabajadores y los aplicadores. Avisarles si la información de emergencia cambia. Por decirlo así, que ya no es el mismo hospital donde la compañía tiene convenio para atender las emergencias.
Si el cambio de hospital fue hecho, tiene que cambiarse la información y avisarle a los trabajadores para que sepan a dónde ir en caso de emergencia. Que los letreros sean fáciles de leer. Empleadores, supervisores, otros que tengan autoridad no deben de pararte si estás cumpliendo con las reglas de Workers Protection Standard. No te pueden correr o tomar venganza porque estás cumpliendo con la ley. Programa de comunicación de peligros en Oregon. Es Hazard Communication Standard en inglés. OSHA está a cargo de este programa y lo hace para asegurarse que empleadores y trabajadores aprendan de los peligros de los plaguicidas que usan. HCS declara que empleadores deben saber qué hacer. Empleadores deben de tener en el área de trabajo una lista de químicos. Empleadores deben mantener las MSDS para todos los químicos y peligros en su lista. Deben de estar etiquetados todos los químicos, aunque sean muy pequeñitos, tienen que ser contenedores que tengan una etiqueta donde esté pegado la información del label, de la etiqueta. Empleadores deben tener un programa de seguridad por escrito en el lugar de trabajo, así como lo tenemos nosotros aquí en esta compañía. Empleadores deben darle entrenamiento a los trabajadores de acuerdo a las MS-10 y la etiqueta. Eso también lo hemos hecho aquí en la compañía para que puedan usar las MS-10. En el futuro va a cambiar, ya no van a ser MSDS, van a ser solo SDS. Empleadores deben proporcionarle a los trabajadores las MSDS de los productos que usen cuando ellos lo pidan. Vamos a suponer que un trabajador tiene duda acerca del producto que va a aplicar y quiere cerciorarse, tiene todo el derecho de pedir la MSDS o el label para ver las instrucciones del label. Empleadores deben dar entrenamiento a trabajadores de agricultura y manejadores de plaguicidas. Es un requisito del gobierno. Ok, en resumen tenemos dos programas. Uno que se llama WPS, que protege a los trabajadores del campo. Y uno que se llama HCS, Hazard Communication Standard, que aplica a las compañías como esta de landscaping.